Hola, ¿qué tal? Nuevamente, muy buenos días y nuevamente muy bienvenidos, como ya les dijo el hermano Marcelino, bienvenidos a todos los que ven este programa. Un par de anuncios muy importantes. El pastor Mardoqueo les envía muchos saludos y se está recuperando muy bien, gracias a Dios. Así que esas son las últimas noticias, se está recuperando muy bien de la cirugía. La otra buena noticia, el programa que empezamos el viernes en esta serie, Cómo manejar el dinero, hasta hoy, desde que comenzó la pandemia, de un viernes a un domingo, este programa ha batido récords de reproducciones. Estamos muy agradecidos a Dios porque la Biblia habla de este tema y porque la gente está interesada en este tema. Así que estamos muy contentos por toda la gente que ha visto el programa. Obviamente, el viernes a la noche a las 8 hay personas que se conectan, pero son muchos más los que lo ven luego a la noche o ayer sábado. Y hoy domingo también sube el número de reproducciones, pero este es el programa de los viernes que más se ha visto hasta ahora y estamos muy agradecidos con el Señor. No se pierda el tema de este viernes. Vamos a estudiar cuáles son los peligros del dinero. Vamos a hablar de la esclavitud financiera, de sus causas, de sus síntomas. Quizás usted diga, pero yo no tengo dinero, yo no voy a ser esclavo del dinero. O quizás usted diga, yo no tengo deudas, no soy esclavo del dinero. Mire, la esclavitud financiera ataca a los millonarios y a los pobres por igual. Así que este viernes vamos a hablar lo que significa la esclavitud financiera, sus síntomas, y obviamente de aquí a 2 semanas vamos a hablar cómo liberarnos de la esclavitud financiera. Así que no se pierda el tema de este viernes. Y el domingo que viene vamos a estudiar qué hacer y qué no hacer ante el desánimo. Mucha gente está desanimada y muchas veces nos desanimamos. Y no hay pecado en experimentar el desánimo. Grandes personas en la Biblia se desanimaron. El tema es que el desánimo no nos gane la batalla. ¿Qué hay que hacer si estoy desanimado? ¿Qué no hay que hacer? Este domingo vamos a estudiar esto. Pero ahora vamos nuevamente a orar y a pedir la bendición del Señor. Y prepare su Biblia allí en el libro de Mateo. Fácil de encontrarlo, ¿no es cierto? El primer libro del Nuevo Testamento. Así que busque Mateo, ya tenga preparado por allí el libro y vamos a analizar un texto el día de hoy y a estudiar este tema. Esperemos que se encuentre bien, trate de concentrarse ahora. Algunos de ustedes que están cómodos, sentados con un café, saludamos a muchos hermanos y muchos hermanos miembros de la iglesia que tienen COVID, que el Señor les cuide, les fortalezca en este tiempo. Estamos orando por muchos hermanos de la iglesia que están en esta prueba y deseamos que pronto se recuperen. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque el pastor Mardoqueo está mejor de salud. Gracias porque hemos orado por hermanos que han tenido COVID en esta semana que se están recuperando. Otros han sido contagiados, Señor, y pedimos que les ayudes. Sabemos que muchos hermanos siguen sufriendo duelos con familiares que han fallecido y pedimos que tú les consueles, Señor. Hay mucho sufrimiento y pedimos que tú estés allí ayudándoles. Señor, en esta mañana nuevamente te pedimos que nos bendigas y que nos hables a nuestro corazón, donde nuestras palabras quedan cortas, que sea tu Espíritu Santo poniendo vida en tu palabra, Señor, y que penetre allí donde nosotros no podemos llegar, al corazón de las personas. Haz tú la obra, Señor, y que esa semilla que es plantada produzca frutos. Es nuestro deseo. Que así sea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús llevaba más o menos 3 años de ministerio público. Y Jesucristo entonces sabía muy bien que le quedaban pocos meses de vida, unos 6. Jesús ministraba a las multitudes, sanaba a cientos de personas, alimentaba a cientos, a miles de personas. Él tenía un gran ministerio público. Y lo que va a hacer ahora, en estos últimos 6 meses, va a cambiar su estrategia y se va a enfocar en sus discípulos. Así que los va a llevar de donde él está, al norte, a sus discípulos, a una especie de retiro espiritual a Capernaum. Y se lleva a sus 12 discípulos para estar con ellos el último tiempo de su vida y poder con ellos compartir
algunas cosas íntimas. El plan de Dios era ese. Las multitudes allí alrededor de Jerusalén lo querían hacer rey, porque él sanaba y alimentaba a la gente. Pero no era el plan de Dios, de esa manera, a la manera humana. Y entonces Jesús se va de las multitudes al norte a Capernaum, más específicamente a Cesarea de Filipo. Y allí, por primera vez, luego de 3 años de ministerio, por primera vez Jesús les va a decir a los discípulos que él tiene que morir. Aunque ellos no entienden en ese momento nada de eso. Y allí en el norte, en Cesarea de Filipo, de los 12 discípulos, Jesús va a escoger a 3. Y se los va a llevar a un lugar, a una montaña, para tener una experiencia única, íntima, con esos 3. ¿Qué pasará en la mente de Cristo en ese tiempo? 5 o 6 meses antes de la cruz. Estaba seguramente con muchas dudas. Quizás muchas dudas como ser humano que era. Perplejo, con muchas inquietudes. Claro que las tenía, igual como nosotros. Hay momentos en la vida donde estamos con dudas, con inquietudes. A veces estamos confusos, no sabemos qué rumbo tomar. Eso es normal, y Jesús, como ser humano, también experimentaba esto. Por lo tanto, Jesucristo aquí va a hacer algo. Se los lleva a los 3 discípulos a una experiencia única, y el Padre va a decir a él, a mi hijo, tienen que oír. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante estos momentos que vivimos de incertidumbre y de dudas. Por eso el título del tema de hoy es el siguiente: ¿por qué hay que oír a Jesús? ¿Por qué hay que oír a Jesús? Y la historia de hoy es una historia que está llena de misterio. No podemos entenderla toda, pero podemos entender algunas cosas. Lo que va a suceder ahora, que vamos a ver, sucede 6 días después que Pedro hace la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase la dijo Pedro en Mateo capítulo 16. Y nosotros ahorita vamos a ir al siguiente capítulo, al capítulo 17. Así que busque San Mateo capítulo 17. Quiero leerle solamente los primeros 5 versículos, que son los que nos interesan hoy. Mateo 17, del 1 al 5, dice así: 6 días después. Y nos preguntamos, ¿6 días después de qué? 6 días después del capítulo anterior. ¿Qué pasó en el capítulo 16? Es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. 6 días después, Jesús tomó consigo, noten ustedes, a 3 discípulos: Pedro, Jacobo o Santiago y a Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí, dice Mateo, en Mateo 17:2, se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron a Jesús y a esos 3 discípulos, se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Cristo. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y mientras Pedro seguía hablando, cosas que ni sabía que decía, como mucha gente, mientras seguía hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Es una historia llena de intriga y misterio. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, como dice el verso 1, ¿por qué Jesús se llevó solo a 3 y no a los 12 discípulos? ¿Por qué? De los 12 discípulos que seguían en estos 3 años a Cristo, había 3 con los cuales Cristo tenía una relación muy especial. Y Jesús a esos 3 les compartía los secretos más íntimos, como dice Mateo 17:1, Pedro, Jacobo o Santiago y a Juan. Con estos 3 Jesús tuvo algunas experiencias que no las tuvo con los demás. Cuando leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, Jesús se llevó a estos 3 para que estuvieran en la resurrección de la hija de Jairo. A estos 3 dice Mateo capítulo 26 que Jesús se los llevó a orar
más profundamente en el bosque, allí en el Getsemaní. Es evidente que la relación que estos tres tenían con Cristo no la tenía ningún otro con Cristo. Por eso estas experiencias Jesús las compartió solamente con ellos. Quizás estos tres estaban más cerca al corazón de Cristo que los demás, o los demás quizás no tenían un nivel de fe en ese momento como tenían estos tres. O sabemos que no hay grados de salvación. Usted no es más salvo que yo no soy más salvo que usted. Pero sí, escuche bien, hay grados de intimidad con el Señor Jesucristo. Hay grados de intimidad con el Señor, de comunión y de recompensa. Recuerde, hay grados de intimidad, de comunión y de recompensa. Un maestro puede hablar a multitudes, pero va a abrir su corazón a un selecto grupo de alumnos con los cuales sabe que hay afinidad especial. El Señor, escuche bien esto, abre los tesoros de su corazón, no a todos los creyentes, solo con aquellos que tienen una relación muy especial. La sensibilidad con el Señor siempre tiene esas recompensas. ¿Escuchó bien? Por eso hay que aprender a escucharle, porque la sensibilidad de un creyente con Dios tiene esa recompensa de intimidad. Ojalá que el Señor encuentre en nosotros ese tipo de personas con los cuales comparte sus cosas íntimas, como compartió con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y entonces Jesús se lleva a estas tres personas a una montaña, dice allí, a un monte, a una montaña. ¿A qué montaña? La que estaba allí en Capernaum, al monte Hermón. Majestuoso el gran monte Hermón. Allí a una de las laderas estaba Jesucristo con estos tres discípulos pensando y hablando de la cruz. Jesucristo luego de ahí va a emprender su viaje al sur a Jerusalén. Y va a llegar a Jerusalén y va a hacer la entrada triunfal y luego lo van a matar. Todo un viaje que demora muchas semanas. Donde vemos en el libro de Mateo que continuamente se dice Jesús emprendió su viaje a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén. Y Jesús ahora tenía que estar totalmente seguro, sin la menor sombra de duda, como humano, de que ese viaje era necesario para morir por las personas. Tenía que estar seguro que era la voluntad del Padre de que Él fuera a la cruz. Y Jesús subió al monte para saber, ¿es la voluntad del Padre lo que estoy haciendo? Es interesante porque Jesucristo quiere hacer, y siempre Él lo vemos y oraba queriendo hacer la voluntad del Padre. Muy diferente al ser humano. El ser humano quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando seguimos leyendo, dice en Mateo 17:3 algo muy interesante. Dice allí que se apareció Moisés y Elías, personajes del Antiguo Testamento. ¿Qué tenían que hacer ahí? Moisés vivió 1400 años antes de Jesús, más o menos. Elías, 700 años antes de Jesús. Y aquí se aparecen estos dos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios trajo estos personajes del Antiguo Testamento a esta experiencia allí? Moisés era el padre de la nación hebrea en el hecho de que por él, o por ser él, el que trajo la ley a la nación. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y se los llevó a la tierra prometida. Moisés tuvo momentos de gloria en el desierto, pero también tuvo muchas dificultades. Moisés en un momento dijo, Señor, quítame la vida porque no aguanto este pueblo terco. Es que a Moisés lo volvían loco a veces. Era un hombre manso, dice la Biblia. Manso. Pero a veces lo exasperaban tanto y Moisés dijo, Señor, prefiero que me quites la vida porque no aguanto a esta gente. Moisés era un hombre que amaba a Dios. Pero qué interesante, no entró a la tierra prometida. Y murió antes. Y no sabemos dónde están sus huesos. Qué interesante. Pero qué lindo. Moisés en un momento allí en el desierto le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, Dios. En otro momento dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Miren qué hombre tan tremendo que era.
Y Elías muy parecido. Elías tuvo momentos de gloria, tuvo momentos difíciles también, porque estuvo en una generación donde su generación practicaba la idolatría. Y también Elías en un momento dijo, Señor, prefiero que me quites la vida. Y Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y tampoco sabemos dónde están sus huesos. Y aquí aparecen estos dos, siglos después, llenos de vida. Noten ustedes, ¿por qué aparecen estos dos? Ellos eran personas que ayunaban cuando leemos en el Antiguo Testamento. Tanto Moisés como Elías ayunaban. Eran hombres que hablaban con Dios. Y posiblemente estos hombres aquí aparecieron porque los dos comprendieron algo de lo que es la vida de oración. Moisés y Elías comprendieron algo de lo que es la vida de oración. Ellos escucharon al Padre y ellos eran considerados como la cumbre de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés escribió el Pentateuco. A Elías lo consideraban como el padre de los profetas. Noten ustedes. Y qué interesante, porque cuando estos dos personajes aparecen, es como que toda la culminación del Antiguo Testamento tiene su culminación, todo lo que ellos predijeron, en Cristo. El Pentateuco apuntaba a Cristo, los profetas apuntaban a Cristo también. Así que allí se podía ver todo lo que la historia decía y lo que las profecías decían cumplidas en el Señor. Todo lo que el Antiguo Testamento predecía del Señor Jesucristo. Y Cristo lo vino a cumplir. El mismo Cristo dijo en Mateo 5:17, yo he venido a cumplir con la ley, Moisés, y con los profetas, Elías. Noten ustedes. Y aquí estos dos representantes de la ley y de los profetas aparecen con Jesús. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 2 que Cristo se transfiguró. ¿Qué es eso? ¿Qué dice aquí? Se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. Se transfiguró. El verbo transfiguró es una traducción del verbo griego o de la palabra griega metamorfó, que se traduce en español metamorfosis. O sea que aquí se puede escribir, Cristo tuvo una metamorfosis, se transformó, su gloria se dejó ver. En Marcos, que Marcos también relata esta historia, en Marcos capítulo 9, versículo 3, se dice que la ropa de Cristo se volvió resplandeciente y utiliza allí una palabra que significa como un relámpago que resplandece intensamente. Así era Cristo en ese momento. Él se transformó en algo blanco y resplandeciente. Cristo se transformó en algo blanco y resplandeciente. El brillo de su gloria salió. El brillo de su gloria se dejó ver. No podemos explicar esto. Mateo dice que se transformó. Marcos dice que era como un relampaguear intenso. ¿Y qué sucedió? El Padre va a hablar. ¿Usted recuerda en otra oportunidad donde el Padre habló a Cristo o a los que estaban diciendo, este es mi Hijo amado? ¿Sí? Dice Mateo aquí 17:5, apareció una nube luminosa que los envolvió y de allí salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido, escúchenlo. Una nube los envolvió a Elías, a Moisés, a Jesús y a los apóstoles. ¿Usted recuerda que fue una nube donde Moisés se encontró con Dios en el Sinaí? ¿Usted recuerda que fue una nube lo que llenó el tabernáculo con la presencia de Dios en el desierto? ¿Usted recuerda que cuando Salomón dedica el templo en Jerusalén, una nube estuvo allí? Es que en la Biblia la nube representa la gloria de Dios. Y allí estaba la gloria de Dios mediante esa nube. Y una voz salió de esa nube y nos recuerda al evento del bautismo de Cristo, donde también una voz en la nube dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
El ser humano y el mundo hoy en día está como está por no escuchar a Dios. Dios aquí dijo, escúchenlo. El ser humano no escucha a Dios. En medio de todo esto, que el ser humano hoy en día no escucha a Dios, Dios nunca ha dejado de hablar al ser humano. Adán y Eva pecaron y Dios siguió hablando, llamándolos. Con Caín igual. Y Dios siguió hablando con circunstancias, con el diluvio, con la torre de Babel. Habló a través de los patriarcas, habló a través de Moisés, a través de los profetas, a través de la gente del Antiguo Testamento. Dios siempre ha hablado y sigue hablando. El problema no es que Dios no habla, el problema es que el ser humano no quiere escuchar y prefiere escuchar otras voces y no escuchar a Dios. Dios sigue hablando y su mensaje sigue siendo urgente como siempre lo fue. Y es un mensaje donde quiere atraer al ser humano a Él. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿por qué hay que oír a Jesús? Dios el Padre dijo, a Él escuchen. Y la pregunta es, ¿por qué? Quiero darle 3 razones por qué hay que oír a Jesús. Hay muchas, pero le quiero dar 3. La primera, punto A, hay que oír a Jesús porque Él tiene la palabra final. Él tiene la última palabra. El mensaje del cristianismo es ese, Cristo. Cristo. Todo el mensaje depende de esta persona. El mensaje del Evangelio es la persona de Cristo, es escuchar a Cristo. Muchos confunden el cristianismo con ideas, con consejos, con ética cristiana, con filosofía. No. El mensaje cristiano es Jesucristo. Hoy en día el mundo enseña muchas filosofías, ideas, moralidad, buenos consejos, etc. Pero el mensaje cristiano es Cristo. Oír a Cristo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. A Él, escúchenlo. ¿De qué predicaban los apóstoles? De Cristo. ¿Dónde está nuestra fe? En Cristo. Allí en el aposento alto, en esa noche de jueves antes de el arresto, Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, toda la gente del Antiguo Testamento santa apuntaba a Cristo. Cristo no apunta a nadie, Él se apunta a sí mismo. Él es. Por eso hay que escucharle, porque Él tiene la palabra final. Y usted y yo, no nos dejemos engañar y no escuchemos otras voces. No escuche voces extrañas que quieren hablarle. Repito, no escuche voces extrañas. ¿Las voces de quién? ¿De amigotes? ¿Las voces de la cultura? ¿Las voces de muchos medios de comunicación antibíblicos? ¿Las voces de cuántas cosas que quieren atrapar nuestra atención? No escuche voces extrañas. Hay solo alguien que tiene la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchemos a Cristo. Hablemos con Él, oremos con Él. No podemos vivir la vida sin oración. Nuestra vida es frágil. Si no oramos, somos como un mar agitado, lleno de tensiones y estrés y preocupaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos vivir la vida sin oración. No, hay que orar, hay que hablar con Dios, hay que aprender a escuchar a Dios. Tengo cuantos colegas en este tiempo de pandemia que están preocupados, que abrimos la iglesia, que no abrimos, que esto, que lo otro. Tranquilos, escuche a Dios, búsquele, escúchele, tranquilo. Dios da paz. Mi paz les dejo, dijo el Señor. Y el Señor, ustedes saben, buscaba los momentos para oír al Padre. Nosotros también. La vida es muy frágil para no manejarla con oración. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar, orar sin cesar. Por eso usted y yo tenemos que escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene la palabra final. ¿Qué es la vida de oración? Es abrirle la puerta al Señor para que nos hable. Para que nos hable. Escuche a Cristo, porque Él tiene la palabra final.
Segundo, tenemos que oír a Jesús, porque Él es quien dijo que era, o Él es quien es. Jesús, cuando caminaba allí en Nazaret, decían: ese es el hijo del carpintero. Otros preguntaban: ¿quién es? El Padre dijo: es mi hijo escogido. Una semana antes de este evento, 6 días antes, dice Mateo 17:1. Si vamos al capítulo anterior, son 6 días antes, Mateo capítulo 16. Jesucristo habla con los discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí empezaron a hablar, a decir de todo. La gente dice que tú eres Juan el Bautista. Miren, estaba loca la gente. Tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres un profeta. Nadie escuchaba a Cristo. Todos tenían sus opiniones, igual que hoy en día. Y Jesús, y todas esas respuestas quedan cortas, aunque sea Juan el Bautista o Elías, todos eran buenas respuestas, pero quedaban cortas. Lo que la gente creía de Cristo era algo muy bueno, pero ninguno dijo la verdad, quién era Él. Y viene Pedro allí en Mateo 16:15, y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Primero les dijo: ¿qué dice la gente que soy yo? Luego les dice: ¿y ustedes qué opinan? Una pregunta personal. Y entonces viene Pedro en Mateo 16:16 y dice: tú eres el Cristo. Quizás todos estaban en silencio. Recuerden que el Espíritu Santo viene después. Muchas cosas ellos no entendían. Pero Pedro dijo la verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo quedó tranquilo, por lo menos alguien entendió. Y qué interesante, porque Cristo aquí les hace la pregunta personal. Porque Cristo siempre nos confronta personalmente y demanda del ser humano un encuentro personal y una respuesta personal de nosotros a Él. El descubrimiento de Cristo tiene que hacerse individualmente. No somos salvos en grupo, o por iglesia, o por familia, o por nación. Uno entra en la puerta angosta uno por uno, o uno a uno. Es cuando usted entra en algún lugar, en algunas oficinas o en algún lugar, están esas puertas giratorias, ¿se dio cuenta? No sé cómo se llaman, esas que giran. No se puede entrar por familia o por amistades. Uno a uno. Así es el encuentro con el Señor y así es el acceso al cielo. El cristianismo no es saber acerca de Cristo, es conocer a Jesús. Nuestro conocimiento de Cristo no puede ser de segunda mano, es de primera mano, es conocer a Jesús. Puede ser que uno sepa mucho de lo que otros creen de Cristo, de lo que otros enseñan de Cristo, pero eso no importa. Uno puede conocer otras teologías o lo que otros han hablado de Cristo. No, eso no tiene nada que ver. El cristianismo es conocer de primera mano a Cristo. No es saber acerca de Jesús, es conocer a Jesús. Oiga a Cristo, escúchele, porque Él es quien es. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tercero, escuche a Cristo, porque Él es el único Salvador. No hay otro. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Cristo dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy. Moisés habló de Jesús, Elías apuntaba a Cristo, los profetas apuntaron a Cristo y Cristo se apunta a Él. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada adelante de mí, no hay nadie encima de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué interesante. Él es el único Salvador. Escuche a Cristo, porque Él es quien es, porque Él tiene la última palabra, Él tiene la verdad. En este mundo relativo donde todos creen cualquier cosa y creen que tienen la verdad. Tan loco está el mundo que si yo me levanto mañana y digo: ay, hoy me levanté, hoy soy un pez, quiero que me pongan escama y que me traten como pez. Y la gente y el mundo dice: ah, qué lindo, si Él es un pez, tiene razón. Así está el mundo con el relativismo. Jesús es el absoluto que no cambia, el que dice lo que es blanco y lo que es negro, lo que es bien y lo que es mal es mal.
Él es quien es. Él tiene la última palabra y Él es el único Salvador. Después de este evento, años después, décadas después, allí en la montaña estaba Pedro con Juan y Jacobo. Pedro ya está viejito y escribe 2 Pedro 1:18. Y Pedro todavía recordaba esta experiencia en el monte con la transfiguración, con la metamorfosis de Cristo. Y había que escuchar a Cristo. A Pedro le quedó bien grabado eso. Y Pedro escribió en 2 Pedro 1:18, nosotros mismos oímos la voz del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Noten, usted puede leer allí 2 Pedro capítulo 1. Pedro se acordaba todavía, nunca olvidó esa experiencia. La voz del Padre dijo, escuchen a Cristo. ¿Por qué hay que oír a Cristo? Él hace toda la diferencia. Ahora, no es un oír con la oreja, es un oír con el alma, con el deseo de conocerle, de tener intimidad con Él. Recuerde lo que le dije al inicio, 12 apóstoles, pero Cristo se llevaba siempre a las mejores experiencias a 3. No porque hay grados de salvación, sino porque hay grados de intimidad con Jesús. Que el Señor encuentre en usted y en mí amigos íntimos que aprenden a escucharle. Y quizás ahora usted está desanimado, tiene problemas, está enfermo, se siente solo, cualquiera sea su situación, Jesús sigue teniendo una palabra para usted. Ahora, escúchele, pídale que le hable, abra su Biblia, busque a Cristo allí, Él le va a hablar. Claro, parece que es más fácil que venga alguien que se dice profeta y le hable de Cristo. El cristianismo no es saber acerca de Cristo, es conocer personalmente a Cristo. Tenga usted la experiencia con Cristo. Escúchele, pídale que le hable, afine sus ondas del alma y escuche a Cristo. Tenga comunión, intimidad con el Señor. Es lo mejor que puede suceder. Eso hará toda la diferencia. Escúchele, porque Él es quien es, porque Él tiene la última palabra, Él dice la verdad, y porque es el único Salvador. Oremos. Señor, enséñanos a escucharte en este mundo lleno de ruido y de voces por todos lados, donde todos compiten para ganar nuestra atención. Queremos aprender a escucharte en el silencio, aprender a escucharte en las circunstancias de la vida, aprender a escucharte cuando estamos con otros. Ayúdanos a poner nuestra sintonía contigo y a escucharte. Eso hará la diferencia en nuestras vidas. Queremos obedecer lo que dijo el Padre allí en el monte, cuando dijo, este es mi Hijo amado, a Él hay que oír. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y sabemos que eso será lo más maravilloso. Como Pedro, décadas después de ese evento, nunca lo olvidó. Nosotros no olvidaremos cuando estamos contigo. Señor, bendice a todos los que están viendo este programa en sus diferentes necesidades. Que tú tengas una palabra para ellos, que tú les animes, que tú les ayudes. Señor, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Te adoramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.